Victoria contundente de Javier Milei en Argentina, donde las elecciones de medio término, como se les llaman, se habían convertido en algo así como un plebiscito a la gestión de Javier Milei. En los últimos días, particularmente semanas, se había generado toda una campaña de calumnias y de ataques a la gestión de Javier Milei, entre otras cosas, porque como la izquierda y el peronismo se habían unido, se pensaba que las elecciones regionales de Buenos Aires iban a ser un termómetro de lo que traía la economía y la política en los próximos meses. Ha sido lo contrario. ¿Por qué? El mercado inmediatamente reaccionó ante la victoria en las elecciones regionales del peronismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Inmediatamente se disparó la prima de riesgo del país, cayó la bolsa y empeoró la cotización del peso. Javier Milei consiguió un acuerdo absolutamente histórico con Estados Unidos que frenaba ese sabotaje llevado a cabo por la izquierda, cuyo objetivo es recuperar esa orientación hacia lo que era el modelo de Venezuela, que lo que hace es crear clientes rehenes y sobre todo enriquecer muchísimo a los líderes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, que el acuerdo con Estados Unidos ha sido clave para frenar el sabotaje de la izquierda a la política de Milei y que ahora, con un Congreso y un Senado en el que el Partido de la Libertad Avanza ha crecido de manera exponencial, triplicando su poder en esas cámaras, ¿qué es lo que viene? Ahora vienen las reformas más importantes después de las que eran más urgentes. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Reducir la pobreza a los niveles del año 2020. Se ha conseguido reducir la inflación al nivel más bajo desde el año 2019, desde un 25% mensual heredado del kirchnerismo a un 3%. Reducir el déficit público y llevar el país a superávit fiscal. Se ha conseguido que mejorasen los salarios reales y que la economía creciese. Con la desregulación se ha empezado a desahogar, a dejar de asfixiar a la economía. Y ahora vienen nuevos paquetes con la reforma laboral, la reforma fiscal, reorientar el Banco Central y limpiar el balance del Banco Central y poner a la economía argentina en la senda de la prosperidad en vez de en la senda del bolivarianismo venezolano. Seguid defendiendo la libertad. La libertad avanza y las elecciones en Argentina han sido un jarro de agua fría para esa socialdemocracia plañidera y sobre todo para las intenciones de la izquierda en Argentina, esa ultraizquierda peronista, de reinventarse bajo un nuevo nombre, obviamente, y sin cambiar nada, y de intentar ganar poder. Y ha sido todo lo contrario. Para hablar de todo eso y de qué es lo que podemos hacer en el mercado actualmente, vamos a hablar con mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Daniel, encantado de estar contigo. Qué bueno. Últimamente tenemos la oportunidad de charlar con tiempo, que es una buena cosa. Y una cosa de las que hablábamos en las últimas semanas era sobre las elecciones en Argentina, ¿no? Una vez que ya sabemos los resultados de las elecciones de medio término, ¿cuáles son las conclusiones que sacas tú? Bueno, yo lo primero, enhorabuena, Daniel, ¿no? Enhorabuena a todos los liberales, enhorabuena a todos aquellos que apoyamos la generación de riqueza. Yo creo que lo más importante es que Argentina, que es una brújula a nivel mundial, pues es el foco donde tenemos que estar todos pendientes, pues acaba de dar un paso hacia adelante, ¿no? En un all-in que era clarísimo después de ese tropiezo, pseudo tropiezo que había tenido con las elecciones en Buenos Aires, pues ahora el mercado ha hablado y ahora está hablando, ¿no? Porque estamos viendo en el overnight cómo todo está subiendo un 15, un 20%. Cuando abra el Merval, yo imagino que abrirá con grandes subidas y también tendremos grandes subidas de los bonos, alternativamente bajadas de las rentabilidades, con lo cual el mercado probablemente esté dispuesto a financiar a Argentina ahora más barato que ayer, ¿no? Y eso es una buena noticia para Argentina y para el resto del mundo, ¿no? Que estamos viendo un claro avance hacia esa lucha contra el socialismo y la expropiación, ¿no?
Yo creo que desde luego la victoria, una victoria tan contundente, recuerda que además ha ganado en Buenos Aires, Sí, sí. donde se decía que era o sea, se decía que era el termómetro de las elecciones de medio término, los resultados de las elecciones regionales. Y yo creo que es muy importante porque fíjate que cuando tuvo el tropiezo que tú has comentado de las elecciones regionales, inmediatamente la caída del Ujú. peso, el aumento de la prima de riesgo, la caída de las bolsas, se le achacaron a Milei. Sí, sí. Una cosa increíble. No a la evidencia de que había miedo a que volviese Ujú. el peronismo. Y claro, hoy ya verás, ya lo verás, ¿eh? No habrá nadie que diga se dispara la bolsa, baja la prima de riesgo porque ha ganado Milei. Pero yo creo que es muy importante, sobre todo, porque como llevamos hay como una obsesión por parte de los medios de comunicación mainstream de que fracase, de que esto fracase y que se vuelva al socialismo, ¿verdad? Y yo creo que es un gran acicate en cuanto a lo que realmente quiere la gente, ¿no? Bueno, yo creo que la gente lo que no quiere, no sabemos lo que quiere, ¿no? En general, Daniel, pero lo que La gente lo sabemos que quiere es vivir tranquila. claro, lo que sabemos que no quiere es que haya una inflación de 3 dígitos. Es que a mí yo no entendía cuando en las regionales salieron esas tan malas decisiones. Pero ¿qué es lo que queréis? ¿Volver al socialismo, al comunismo, a toda esa expropiación silenciosa vía inflación que ha llevado a Argentina a empobrecerse a un ritmo de 2 pobres por cada 4 personas que hay allí? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso decía Daniel que la importancia de las elecciones de hoy. Fíjate que hemos visto grandes entradas en el mercado overnight de dinero y todo lo que va a quedar durante el día, ¿no? Y sobre todo lo que tienen que entender la gente es que Argentina se va a financiar muchísimo más barato. Es decir, que desde esta victoria de hoy, Argentina va a ganar en riqueza en términos relativos porque al conseguir financiarte más barato reduces el déficit, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente esencial. Ha conseguido eliminar el déficit fiscal y ahora llevar a cabo la segunda parte de las reformas. Ahora viene la parte del león, ¿de acuerdo? Aquí se ha conseguido frenar la sangría de la herencia envenenada del peronismo, pero ahora viene una gran batería de medidas de desregulación, una reforma laboral muy potente. La legislación laboral en Argentina es todavía más onerosa que la española, ¿eh? Y por lo tanto, pues yo creo que eso son factores muy válidos. Y yo creo que sobre todo una lección para todos los partidos de centro derecha de Occidente, ¿no? Que es que hay que dar la batalla cultural y que hay que abandonar la socialdemocracia, que es la ruina, ¿no? Sí, además ya han anunciado, ¿no?, que allí van a bajar IRPF, van a bajar IVA, es decir, todas las medidas que son ciertamente liberalizadoras del mercado. Es que la socialdemocracia tiene mucho componente de la izquierda, Daniel, ya sea por el lado de la derecha o por el lado de la izquierda, ¿no? Entonces, todo aquello que favorezca al dinamismo de una economía y de un mercado, pues es, en términos de libertad, pues lo mejor que le puede pasar al ser humano, ¿no? En el otro lado del charco tenemos a Francia, donde ahora parece que los socialistas llegan a un acuerdo con el partido de Macron para pasar unos presupuestos en los que de nuevo no se va a reformar ni las pensiones, ni el gasto, ni nada. ¿Qué solución ves tú en Francia? Yo no le veo solución. Yo lo que creo es que al final eso terminará por impactar en los bonos. Claro que tú sabes que hay mucho intervencionismo oculto y mucha amenaza de compra en el mercado secundario por parte del Banco Central Europeo, pero en última instancia el propio ciclo lo que hará será lo que ha pasado en años anteriores, es que terminará por aumentar los spreads de riesgo con respecto a la tasa libre, pseudo tasa libre de riesgo, que es el bono alemán, que yo creo que ya está perdiendo esa condición en favor de no sabemos quién tomará ese relevo, ¿no?, en bonos europeos. Yo lo veo complicado, creo que hay un poco de dilexia, ¿no?, financiera, pero sí lo que creo es que Europa, pues estamos ante el principio del fin de un modelo que está fracasando, ¿no? Claro, lo que pasa es que
Francia es un modelo que ha fracasado claramente, 3 décadas en estancamiento, un enorme problema social, un enorme problema fiscal. Francia, además, fíjate, es un paradigma de por qué la socialdemocracia fracasa, que es que el contribuyente está harto y asfixiado, pero el que recibe también está harto y asfixiado porque está relegado a ser una subclase dependiente y una especie pues como de gueto, ¿no? Entonces, pero claro, el problema que yo veo es que Francia viene del futuro y que Alemania ha decidido copiar exactamente lo que hizo Francia hace 3 décadas, ¿no? Francia, ante un problema en el que tenía unos elevados costes energéticos, unos problemas de competitividad, etcétera, se dedicó a aumentar el gasto público y el empleo público, y lo que está haciendo Alemania es que ante un problema que no tiene nada que ver con el gasto público, que tiene que ver todo con un modelo energético que estaba predicado en recibir energía barata de Rusia, pues ahora se dedica a gastar mucho más y claro, pues eso les va a llevar al mismo lugar. Sí, es alucinante. El otro día veíamos una imagen, ¿no?, de cómo estaban explotando las centrales nucleares, ¿no? Yo me quedaba estupefacto, ¿no? Digo, pero bueno, ¿qué están haciendo? Se están pegando un tiro en el pie, ¿no? Claro. Fíjate, a mí, Daniel, lo que me parece tremendamente revelador es que un bono como el alemán esté cotizando por encima del 3 y pico por ciento, cuando Claro. Alemania ha estado financiándose a tipos de interés negativos toda la vida prácticamente. Claro, es que precisamente el otro día, hablando sobre eso de los spreads, ¿no? Le digo, hombre, pírrica victoria es cuando se reduce el spread a costa de que lo que suba es el subyacente. ¿Entiendes? Entonces, claro, es que la prima de riesgo de España está solamente en 50 puntos básicos, 57. Digo, hombre, pues con respecto a un bono de 10 años de Alemania, que debía estar al 1 y pico, y está al triple, al doble, perdón. Sí, no es que España haya ganado en aversión al riesgo, es que Alemania ha ganado en riesgo, ¿no? Claro. Y esto viene precisamente pues, por todo lo que acabas de decir tú, ¿no? Por este fracaso de un modelo que se basa en el gasto público y en los déficits estructurales y en la inflación, que es la única manera de financiar los dos anteriores. Pero es que Alemania está volviendo al fantasma de la República de Weimar, ¿no? O sea, cuando dicen que van a financiar 500.000 millones de dólares vía deuda, claro, es para llevarse las manos a la cabeza. Digo, estás diciendo que vas a reventar el euro ya directamente, ¿no? Claro, no, estás diciendo, es básicamente una Alemania que parece que ha abandonado los principios que permitieron que el euro fuese una moneda de reserva del mundo. Porque no olvidemos que el euro es una de las 2 monedas principales del mundo, entre otras cosas, por esa inflexibilidad y esa responsabilidad de Alemania con respecto al gasto público y la deuda. Y ahora, de repente, un gobierno que ganó las elecciones diciendo que no se iba a endeudar, esto es muy importante, por el señor Menz, fue con un mensaje de no endeudamiento, nada más llegar al poder, dice endeudamiento. Sí, bueno, yo creo que Alemania ha claudicado a la evidencia de que no puede tirar, o una socialdemocracia no se puede mantener si no es con financiación vía endeudamiento, que en última instancia es empobrecimiento generalizado de la sociedad vía inflación, que la gente lo entienda, que la deuda se paga con algo, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo porque, vamos, el otro día me decían, bueno, pero es que fíjate, la inflación en la eurozona es del 2,2% y en Estados Unidos es del 3%. Y digo, ya, pero es que Estados Unidos crece al 3,8%, la eurozona no crece, ¿sabes? O sea, es que encima, porque la eurozona debería tener una inflación, pues a lo mejor del 1 y pico, ¿sabes? No puedes comparar. Claro, eso es como y luego encima España tiene una inflación del 3%. No, bueno, pero eso es como... Y eso después de cambiar el cálculo. Claro, eso es como decir, que yo lo escucho muchas veces, el clásico error, ¿no?, de que Estados Unidos está pagando el bono americano por encima del 4 y Alemania se está financiando, España se está financiando al 2 y pico. Claro. Ya, pero es que el crecimiento de Estados Unidos no es el mismo que como crece Europa, ni por asomo, y ajustarlo, claro. Claro, tienes que ajustar y descontar por inflación también, ¿no? No, yo creo que eso es muy típico de la narrativa. Lo que pasa es que lo que yo veo, a ver, el gran problema que yo veo en Europa es que el fracaso de la eurozona, el fracaso de Europa,
es el fracaso de eso que se llaman los moderados, porque han sido esos partidos supuestamente moderados, las grandes coaliciones, etcétera, los que han destruido la industria, destruido el automóvil, destruido la competitividad, llenado la Unión Europea de regulaciones absurdas, una fiscalidad inasumible. Claro, es que ese es el gran problema. Hablan de que es que están avanzando los extremismos, pero si es que el problema son los moderados. No se puede crecer, Daniel, con esta burocracia que hay, es asfixiante. No se puede crecer cuando el Estado te expropia más del 50% de lo que produces, claro, sin añadir inflación. Es que es una bestialidad. Si no, no tienes recursos para destinar a las economías de escala, ¿no? Claro. Es que es el claro ejemplo de algo que se va al traste, ¿no? Que es un default encubierto. Bueno, es que la inflación es un default encubierto. Es un default encubierto. Claro, y si a eso le añades que tú tienes un Banco Central Europeo que está disfrazando ese riesgo, etcétera, es alucinante ver la curva de los países, irrespectiva de su política fiscal, irrespectivo de su nivel de crecimiento o no crecimiento, etcétera, ves que es exactamente igual el mecanismo antifragmentación. Es una de esas herramientas más aberrantes que funciona como un incentivo perverso para hacer lo contrario a lo que deberías hacer, ¿no? Sí, mira, tenemos todos los índices cotizando en máximos históricos. Japón ha superado por primera vez en Nikkei los 50.000, el Kospi de Corea. Bueno, aquí también se está celebrando las medidas ultra expansivas que quiere poner Takaichi en marcha, ¿no? Yo creo que todo esto es inflación. Llevamos una inflación acumulada en los últimos 6-7 años de más del 23%. No, más del 30%. Más del 30%. Más del 30%. Sin tener en cuenta la... Claro, porque eso tienes que tener en cuenta que se han hecho revisiones, sí, pero pero incluido, o sea, la inflación acumulada de 2020 a 2025 de estos países está entre el 28 y el 30%. Sí. Yo he querido no ser demasiado sensacionalista, no, claro, pero es del verdad. 30%. Sí, como no, poco. es verdad que... Y eso significa, Daniel, que el que haya mantenido su posición en liquidez en euros hace 5 o 6 años ha empobrecido irremediablemente. Fíjate qué cosa tan curiosa, que en un entorno tan evidente, ¿no?, de destrucción del poder adquisitivo de la moneda, el posicionamiento de muchos de los clientes es fundamentalmente de pánico absoluto. O sea, están viendo cómo sube todo y a la vez es que va a haber una crisis, es que va a haber una depresión, etcétera, etcétera. Y a mí me sorprende eso, ¿no? Me sorprende el nivel de pesimismo que hay entre los inversores minoritarios fundamentalmente en Europa, ¿no? Fundamentalmente en Europa, porque en Estados Unidos estamos en récord, en máximos históricos de inversión a nivel retail. Es decir, creo que prácticamente el 50% de los ciudadanos están comprados e invertidos en bolsa, pero claro, en Europa, solamente en España, Daniel, tenemos 1 billón de euros parados en depósitos bancarios, con una inflación del 30%. Es decir, no solamente te están empobreciendo vía salarios reales, porque tus salarios reales no crecen, sí los nominales, y encima no te deflactan y los impuestos, claro. No te deflactan los impuestos para que el Estado pueda recaudar más a costa de expropiarte menos, sino que además no te estás protegiendo con la poca riqueza que te deja el Estado, no la estás poniendo en funcionamiento para protegerte de ese malvado impuesto que es la inflación en Europa. Claro, por eso a mí el ejemplo que has dado antes de Japón me parece paradigmático, ¿no? Porque la gente dice, no, es que no hay crecimiento, la economía va mal, tal. Pues mira, Japón va fatal y la bolsa está a máximos. Pero es que no es que la bolsa esté a máximos, es que está reflejando la destrucción del poder adquisitivo de la moneda mejor que el indicador del IPC. Sí, claro, mucho mejor. Y donde lo vemos sobre todo es en los bonos de Japón. Brutal. Sobre todo los de larga duración, que están por un bono japonés por encima del 3%. Eso no se había visto en décadas. Fíjate que yo recuerdo... Con la deflación que había. Yo recuerdo perfectamente estos de la teoría mágica monetaria que decían, Japón tiene la fórmula por la cual el Estado jamás se va a financiar a más del 1%.
Al 3, Bueno, el triple. todo lo que en la teoría monetaria moderna también habla de que el dinero tiene valor porque es el Estado quien lo crea, ¿no? El neochartalismo, ¿no? Sí, Es una gran falacia, ¿no? Porque si eso fuera real, Daniel, pues un bolívar valdría lo mismo que un dólar, ¿no? No, Y es el que oro no subiría. si eso fuera real, pues obviamente no habría ningún Estado Sí. con problemas fiscales. Eso lo dices tú muy bien, ¿no? Que Claro. Zimbabue sería la primera potencia mundial, ¿no? Claro, claro. Y no lo es, ¿no? Eso. Claro, si lo que le da valor al dinero es que el Estado lo emita, pues entonces tendrías una situación absolutamente maravillosa en la que jamás se habría dado la República de Weimar que tú comentabas. Bueno, pues el mercado se va para arriba. ¿Y hay algo que a ti te guste particularmente ahora mismo? Bueno, el mercado se va para arriba, Daniel, pero de una manera que no he visto nunca. O sea, los Para arriba múltiplos, seguro. yo nunca lo he visto. Lo que estoy viviendo ahora nunca lo he visto. Estos múltiplos exageradísimos en todas las bolsas mundiales a nivel de índices es para tener precaución, pero es un mercado bipolar. Hay cosas que están muy baratas y hay cosas que están muy caras. Y hay cosas que están muy baratas que están relacionadas con algo que tú sabes, que es el petróleo. Yo creo que el petróleo a estos niveles, no sé si va a subir o bajar, lo que sí sé es que el drill, todo el offshore, las productoras de petróleo y tal, están cotizando a unos niveles bastante interesantes, ¿no? Y en el momento en que se pueda subir un poco el petróleo, estos van a dispararse, ¿no? Claro, yo como trading no lo veo mal. Lo malo es el timing, ¿no? Sí. Porque claro, tú tienes ahora una estrategia pública, ya no es lo piensa Daniel o lo piensa Gustavo, es una estrategia pública de la OPEP y de los productores Sí. de reducir el precio del petróleo. Y eso, Sí, es complicado. claro, si Sí, tú, claro, tú estás luchando contra una estrategia, ¿no? sí, Entonces yo creo que ese análisis hay que hacerlo correctamente, como tú dices, teniendo en cuenta el momentum, sí. ¿no? Cuando el momentum empiece a cambiar. Sí, sobre todo lo que dices tú, que tienes que tener en cuenta que te estás enfrentando a un oligopolio, ¿no? No, bueno, no es un oligopolio, al contrario, si fuese un oligopolio estaría subiendo el precio del petróleo. No, es otra cosa completamente distinta, es el equivalente a Coca-Cola y Pepsi. Es Sí. decir, que hay pocos que lideran, pero no tienen poder de precio. O sea, Coca-Cola no te puede vender una lata de Coca-Cola a 20 euros si le da la gana, no puede, ¿vale? Bueno, no puede porque tiene No puede. tiene una demanda completamente. No, y aunque, y aunque fuese la demanda, no puede. Entonces, lo mismo ocurre en el petróleo, que dice la gente, no, es que si Arabia Saudí decide, no. A ver, si Arabia Saudí decide que suba el precio del petróleo no sube. ¿De acuerdo? Eso yo creo que es muy importante. Pero yo creo que lo que sí que es importante es lo que tú dices, es ir mirando estos sectores en los que hay una oportunidad de valor para cuando cambie la tendencia. Ahora, yo no me pongo delante de una Arabia Saudí que ha aumentado la producción en 2,5 millones de barriles al día en poco menos de 4 meses, ¿eh? No, y es cierto que el problema está en controlar o cómo descuentas la oferta, ¿no? Ante Claro. algo tan complicado. Pero sí que es cierto que por eso mismo algunos productores de petróleo están cotizando tan penalizados, Claro, ¿no? por eso que digo que efectivamente eso genera la oportunidad, pero genera la oportunidad cuando el momentum cambie. Es que la IEA estima que este año el exceso de producción es de 3 millones de barriles Sí, al sí, día, pero que el año 2026 se va a un récord histórico no visto jamás, jamás se ha cinco, ¿no? visto. 5 5 millones de millones, sí. barriles, 5 millones de barriles al día. Que sobran todos los días. Y sobran todos los días. ¿De acuerdo? Es que la gente se olvida de cuando los precios del petróleo cotizaban en negativo porque Sí. había más barcos dando vueltas a los puertos. Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo, hay que prestarle atención, sobre todo porque ese momentum es muy interesante el sector del petróleo, ¿no? Como lo conozco, pues hablamos un poquito de ello. A mí me parece muy complejo, ¿eh? No, es súper fácil. Es totalmente procíclico. El sector del petróleo le ha vendido al mercado la idea de que las petroleras son empresas contracíclicas. Es falso. Es el sector más procíclico que hay.
Por lo tanto, cuando el petróleo sube, invierten más y compran más. Y cuando el petróleo baja, venden y reducen CAPEX. Que tú dirías, unas empresas con ese nivel de caja, joder, pues cuando hay bajada de precio de petróleo, aprovecha para aumentar el CAPEX. No. Son totalmente procíclicas y además llevan siendo totalmente procíclicas 3 décadas. Entonces, precisamente por eso, tienes que ser consciente de que, por ejemplo, las empresas de servicios que dependen de si los pedidos aumentan o bajan, pues si baja el precio del petróleo, la probabilidad de que bajen los pedidos es 100%. No es alta, es 100%. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Por eso, cuando cambia la tendencia, las empresas de servicios petroleros suben 3 veces más que el petróleo, las de exploración 2 veces más y las integradas, pues junto con el precio del petróleo. Cierto, cierto. Pero fíjate una cosa, Daniel, es curioso que la inflación que tenemos, a pesar de que los precios de la energía están derribados. No, menos mal, claro, no. Por eso. En realidad, si lo piensas es lo mismo. Sí. O sea, lo que estás viendo es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Que lleva a que y un Producto Interior Bruto en la mayoría de los países que está dopado por gasto público y por menores importaciones y por inmigración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el sector manufacturero no está tirando de la economía. El sector manufacturero es el que depende del petróleo. De la energía. Claro, etcétera. Entonces, y luego hay un cambio brutal que no quiere reconocer ninguna empresa petrolera, pero no nos podemos ir a llamar a engaño. Cuando Arabia Saudí decide aumentar la producción a $60 el barril, a $62 el barril, es porque ve que lo que está subiendo es el cobre, que lleva una subida del 30%. Máximos. ¿Sabes? ¿Y por qué está subiendo el cobre? Porque hay un cambio estructural en el mundo del automóvil y todo eso, y que claro, como vayamos a la electrificación completa del sector del automóvil, que yo lo veo muy lejos, pero como pero vayamos, está ahí, pero es un escenario plausible. Pero sí, vamos piano si va lontano. ¡Joder! Sí, eso es un cambio radical. Pero fíjate que las commodities, bueno, el índice de commodities que lo cruza contra el Dow Jones está en mínimos históricos. Solamente tenemos subiendo los metales preciosos por Claro. Pero el resto está todo en mínimos. Claro, porque es que vivimos un mundo de crecimiento no manufacturero. Es la evidencia. Claro, es la evidencia. 100% claro. de acuerdo. 100% Claro, de acuerdo. claro. Entonces, eso son, digamos, cambios de tendencia que cuando se dan, aunque se den la vuelta durante un periodo corto, ¿no? Acuérdate, 2021, 2022. Vale, pues las materias primas subieron un poco ese periodo. Sí, verdad, pero eso te dio un 60, un 70, un 80% de revalorización durante ese periodo. Lo que no te tienes que quedar, lo que nunca debes hacer, nunca debes hacer. Cíclico. Yo se recuerdo cuando me decía, yo estaba en el sector petrolero, me decían los del comité ejecutivo de la empresa, me decían, esta es una empresa para inversores a largo plazo. Y yo decía, no, esta es una empresa para inversores a corto plazo. Y, como seas a largo plazo, solamente vas a perder dinero. Una gran petrolera es una máquina de destruir valor a largo plazo. Sí. Pero oye, no, esa es una cuestión. No, es que esta... No. BP, tío. BP. ¿Sabes? Es una aberración. Bueno, pues eso es un sector que hay que mirar. Yo sí estoy de acuerdo que hay que mirarlo. En general, todos los sectores que estén penalizados por alguna causa que es potencialmente coyuntural, ¿no? Sí, que puede haber... También el sector automotive, que te gusta a ti poco, o que crees que estamos ya en una trampa de valor, ¿no? Directamente. Es que el problema del sector de automoción que yo le veo es que igual puedes hacer trading, pero el problema que yo le veo al sector de automoción es el siguiente. No veo al sector de automoción darse cuenta de que ninguno de mis 3 hijos quiere tener coche. Eso no es porque no puedan, no es porque no tengan dinero o no tengan capacidad de comprárselo, es porque no lo quieren. Esto es súper importante. Cuando cambia una cosa de esa manera y el sector un sector tan dependiente del capital circulante, y tan dependiente de la rotación constante de eso, cuando no se da cuenta de eso,
¿sabes? Y sigue vendiéndote el mismo producto con las mismas, estas que cuando yo tenía la edad de mis hijos, lo único que yo quería en esta vida, aparte de tener una novia, era tener un coche. Y mis hijos, y no son los únicos, porque si fueran los únicos dirían, bueno, los hijos de Daniel, no. Es que veo la demografía de los que están de las amistades de mis hijos y digo, mucho cuidado aquí, ¿eh? Yo creo que sí que es verdad que eso es una de las razones por las cuales el sector está tan penalizado. Pero es verdad que hay marcas que ya se están empezando a dar cuenta de que tienen que cambiar Claro. todo el modelo productivo, Eso porque es si no, importante. no van a vender. Porsche, de hecho, el otro día en la presentación de resultados dijo que se olvidaba completamente ya del coche eléctrico y se iba a centrar en el puro lujo, que era por lo que estaban allí. Porsche tiene que hacer lo que hizo Rolex. ¿eh? Sí, Tú vas a exactamente. una tienda hoy y dices, oiga, me quiero comprar un Rolex, y vas con el dinero Sí, sí. y te dicen, no puede usted comprarlo. O los Birkin bags de Hermès. Ferrari, ese es el caso Claro. de Ferrari, tú sabes. Dice, no puede, Tú no puede. no puedes. No, pero es que tengo el dinero y lo quiero. No puede. no va, no funciona. Porsche tiene que ir por ese camino. Como vaya por el camino. Nada, estás muerto. Eso le pasa. Tú sabes que Ferrari, para comprarte un Ferrari de alta gama, Sí. tienes que haber pasado por un Ferrari más No, bajo. Ferrari de alta gama y de no gama. Un Ferrari. Sí. En general. Sí. Y, efectivamente, ellos se han dado cuenta. Yo creo que el mercado está sufriendo mucho. Está sufriendo tú lo has dicho ahora, ¿no? Hay chavales que ya no quieren coches en el futuro. Está sufriendo una potencial disrupción. Pero de ahí a verlo totalmente muerto. No. Y eso es lo importante. No, pero yo no digo que tú lo veas. Sí, yo creo sí, que hay parte del mercado que lo ha visto así, ¿no? No, y además yo creo que la adaptación del sector automovilístico a un entorno de regulación, fiscalidad y Sí. cambio disruptivo brutal es admirable, Sí, ¿eh? sí. Eso hay que reconocerlo para todas las empresas automovilísticas. Pero sí creo que es importante tenerlo eso en cuenta porque el peso del capital circulante, el otro día lo miré y dije, fíjate, si tú miras el S&P 500 y ves los que mejor lo han hecho y los que peor lo han hecho, y en vez de pensar por sector, en vez de pensar por múltiplos, en vez de pensar por earnings, lo miras por capital circulante, ha sido 1 a 1. Los que menos problema de capital circulante tienen, los que más suben, los que más problema de capital circulante tienen, los que más bajan. Fíjate, ¿eh? Eso Sí. está descontando lo que tú has dicho antes, que la inflación va a ser persistente y que además a largo plazo tienes que ser muy cauteloso. En realidad es lo mismo que los bonos a largo plazo. Es lo que están descontando tipos de interés reales negativos, obviamente, Claro. porque al ser la inflación creciente y el tipo de interés no lo puedes subir demasiado, das mucho peso a la duración, ¿no? Y por eso la inteligencia artificial, que también hay, en mi opinión, cierta formación de burbuja. Está No, tirando hombre, tanto. en la inteligencia artificial no puede haber una burbuja. No digo que haya una burbuja, pero sí que en algunas compañías están cotizando unos múltiplos que no tienen ningún sentido ya, ¿no? Ya. O sea, no digo que haya una burbuja, la inteligencia artificial en sí mismo no puede ser una burbuja, es una eso te iba a decir. una tecnología que va a aumentar la productividad mucho. No, y sobre todo que cuando tú te estás pagando la inversión en inteligencia artificial con caja, Sí. es como decir, es lo mismo que hablábamos del Rolex o del Birkin bag. Sí. Si tú te compras un Birkin bag, eso no es una burbuja. ¿Sabes? Sí, pero no me refiero al sector, me refiero a que hay algunas empresas que cotizan un optimismo que es exagerado y a mínima, y bueno, en un entorno tan cambiante, por supuesto la inteligencia artificial ha venido para quedarse, eso es obvio, ¿no? Pero cuidado con el dinero no inteligente que está posicionado allí, ¿no? Bueno, eso desde luego, hay que estar muy pendiente de las correcciones y de la volatilidad, pero yo desde luego creo que vamos a tener un final de año que la gente se va a sorprender. Bueno, ya lo estamos teniendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, desde luego. Oye, qué bueno hablar contigo siempre. Hoy estamos hablando de lo más amigablemente, que es una maravilla. Muchísimas gracias, Gustavo, por venir al programa. Nada, y a gracias. todos vosotros nos vemos dentro de un momento. Muy buenas, Daniel. Hoy para Ammonium Markets traigo los últimos datos que acaba de publicar Eurostat y que dejan nuestras finanzas públicas al borde del abismo. Vamos a ver, para que nos pongamos en situación. En el segundo trimestre de este año, es decir, abril, mayo, junio, el déficit contable de nuestras finanzas públicas ha sido de más de 27.000 millones de euros, que esto significa, con los datos de Eurostat, que hemos tenido un déficit del 6,5%. Somos el segundo país de la Unión Europea con el déficit más alto. Solo nos supera
Polonia, que tiene un déficit del 7,7%, consecuencia de toda su política de rearme. Pero superamos con creces, es decir, a Francia. Francia ha vuelto a repetir su 6% habitual y nosotros estamos en ese 6,5%, muy lejos de lo que ha tenido Alemania, que está en estos momentos exactamente, es decir, en un 1,3%, mientras que Italia se queda en el 2% de déficit. Es decir, nosotros tenemos una obligación, es decir, planteada y firmada con la Unión Europea, de tener un tope de límite de déficit del 2,5%, en el segundo trimestre 6,5%. Es cierto que tenemos paga doble, pero también la vamos a tener la paga doble en el mes de diciembre, con lo cual lo que podemos prever es que en ese momento, en el último trimestre, vamos a tener otro 6,5% de déficit, y lo que no sé es cómo vamos a arreglar las finanzas públicas españolas, porque es decir, realmente, en este trimestre nos hemos comido, ojo, el 55% del objetivo de déficit de todo el año. Y si cogemos el déficit del primer trimestre, estamos en un 75% del objetivo total del año. Es decir, si siguiésemos en este ritmo, nos iríamos a un 150% de déficit del estimado, y sabiendo que el estimado es un 2,5%, no te quiero decir dónde se colocarían nuestras finanzas públicas. Pero ahora alguien puede decir, ¿pero ha habido algún tema de problema de ingresos por impuestos? Todo lo contrario. Mientras en la Unión Europea, es decir, los ingresos, es decir, totales de los estados crecen un 5%, en España la recaudación ha crecido un 6,5% consolidado de todas las administraciones públicas. Es decir, con un crecimiento del 6,5% de los ingresos, damos un 6,5% de déficit en el segundo trimestre del año. Esto es muy preocupante, y la razón de todo esto, ¿cuál es? El desmadre generalizado que tenemos de gasto público. Nuestro gasto público está completamente disparado, y teniendo en cuenta que en el primer semestre del año prácticamente no le hemos dedicado ni un solo euro a rearme. Es decir, estábamos en el primer semestre alrededor del presupuesto de un 30% del objetivo, sabiendo que agosto, además, hemos ya crecido algo más, estamos casi al ritmo del 38-40%, pero que solo le hemos dedicado 8.000 millones de euros a inversiones. Así que la que se nos viene encima para el segundo semestre, sí tenemos que seguir con el ritmo de inversión en el tema de defensa, la cosa se va a poner calentita. El problema es que en nuestro desmadre generalizado se está despilfarrando el dinero en temas que no tienen ningún tipo de valor, porque además las inversiones reales que se han ejecutado a lo largo de este año son ridículas. Prácticamente no llegan a los 10.000 millones, y eso que estoy contando la cifra de defensa en total. Esto es una auténtica locura, el dinero se está yendo a las puertas, no por eso mejoran nuestras infraestructuras. Sabemos que en vivienda esto es un desastre absoluto, el Ministerio de Vivienda ha invertido solo 6 millones de euros, sabemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen dificultades con sus chalecos y con todo el equipamiento. Defensa, ya sabemos por dónde vamos, al 0,4% de inversión en el PIB, y el resto de los gastos se están yendo sin duda a gastos suntuarios que no sirven y no producen prácticamente riqueza. Así que desde aquí simplemente mandar un mensaje: ojo con nuestras finanzas públicas, porque en estos momentos nos han colocado al cierre del primer semestre justo en la frontera de caernos y despeñarnos por un enorme abismo y entrar en el mismo modelo que tiene Francia en la actualidad. Nos vemos en el próximo programa de Money and Markets. Un saludo para ti y para todos los espectadores.
Los últimos datos de inflación de Estados Unidos dan fortaleza a la idea de una fuerte bajada de tipos en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Vamos a ver los gráficos de la semana. El primero lo que muestra es cómo la evolución de la inflación ha sido muy positiva, especialmente la inflación subyacente, es decir, se refleja que no hay un efecto de los aranceles en la inflación. La inflación mensual y la inflación interanual muestran ese nivel de evolución absolutamente positivo y desde luego en el camino correcto, y tanto a nivel de precios desagregados como a nivel de precios agregados. Vamos al siguiente gráfico. En este lo veis de manera todavía más clara. Ahí podéis ver cómo los precios de los elementos más importantes para cada ciudadano, el alquiler, el pan, los huevos, la leche, la carne, el pollo, las verduras y la gasolina, etcétera, todos han estado evolucionando de una manera relativamente estable y muy positiva comparado con la evolución desastrosa de la administración Biden. El que se queje por el nivel de precios actual, que le pregunte a Biden y a Harris y su estrategia salvaje de disparar el gasto público y la impresión de dinero. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico se ve clarísimamente la inflación mensual por cada uno de los componentes, cortesía de Bloomberg, y se puede ver perfectamente que ha habido cero impacto de los aranceles, que la inflación mensual no solamente no se está disparando, sino que se está conteniendo, algo absolutamente clave en todos los componentes esenciales. Vamos al siguiente gráfico. En cuanto al crecimiento económico, siguen las revisiones al alza de las estimaciones de crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos ya, Bloomberg Economics, espera un crecimiento cercano al 3% en el tercer trimestre anualizado, con una previsión que es probablemente, bueno, pues claramente conservadora, considerando que la Reserva Federal de Atlanta espera un crecimiento del 3,9%. Pero no nos podemos olvidar, esto con reducción del gasto público, algo esencial. Vamos a hablar al siguiente gráfico y comentamos. Mientras tanto, en el mundo, los bancos centrales siguen siendo extremadamente acomodaticios. No solamente son extremadamente acomodaticios, sino que están demostrando que su objetivo no es ni la inflación ni el empleo, sino que su objetivo es que los estados fiscalmente irresponsables se financien relativamente barato. Y aquí está clarísimo cuando vemos la acción del Banco Central de Japón o del Banco Central Europeo y desde luego del Banco de Inglaterra con la inflación a máximos de 13 meses y anunciando o estimando bajadas de tipos. Vamos al siguiente gráfico. Lo que muestra también el oro es ese entorno en el que hemos hablado, del que hemos hablado en tantas ocasiones, que es el de la destrucción monetaria. Un montón de gente nos está hablando sobre el oro y su caída en los últimos días. Ha caído el oro, hombre, desde 600 a 4.000 euros y después subir a 4.300, bajar a 4.000, obviamente no es una caída. Pero aquí se demuestra cómo el oro ha tenido un comportamiento a medio plazo mejor que la bolsa y, lo más importante, muchísimo mejor que los bonos soberanos europeos y estadounidenses. De hecho, si te preocupa alguna caída, que te preocupe la de los bonos europeos, que llevan dando pérdidas 5 años. Vamos al siguiente gráfico. Muy importante también lo que está ocurriendo en China. China se está adaptando a la batalla comercial más rápidamente de lo que se esperaba. Ya hay un preacuerdo entre China y Estados Unidos y se espera que el acuerdo se firme entre Xi Jinping y el presidente Trump. Mientras tanto, la economía china es verdad que muestra debilidad por el lado manufacturero, pero fortaleza por el lado de los servicios. Vamos al siguiente gráfico. En Europa tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo con los PMIs. Muy positivo el dato de octubre, en el que se ve cómo la actividad crece en el sector
de servicios, pero también se recupera en el sector manufacturero. El problema es que esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones y que se da con cierta regularidad y luego vuelve a empeorar. Vamos a ver y vamos a analizarlo con cuidado, pero desde luego, de momento, los datos son los mejores en más de 12 meses. Datos de la eurozona que hay que prestar atención, sobre todo, no vayan a venir por el efecto placebo del gasto público en Alemania. Seguid defendiendo la libertad.